Gloria a Dios, hermano. Ya saludamos a nuestros hermanos en redes sociales, ya hemos orado previamente como iglesia y a nuestros hermanos en casita ya les hemos saludado. Yo le quiero hablar, hermano, acerca de lo que son las acciones de gracias. Y es algo que a lo mejor puede parecer, nuestro apóstol dice que puede parecer redundante, pero no lo es. Porque ya hemos hablado bastante acerca de ser agradecido, ¿verdad? Pero hoy yo quiero hablarle de las acciones de gracias y quiero hacerle esta pregunta. ¿De qué nos ha estado hablando nuestro pastor en estos dos últimos cultos? De que Dios es nuestro escudo a nuestro alrededor, ¿verdad? Y qué curioso, porque yo quiero que vayamos a Job 1:21. ¿Y por qué le estoy recordando esto? Porque nuestro pastor nos ha estado hablando acerca de la vida de Job, ¿verdad? Y fíjese, en el capítulo 1 nosotros vemos el inicio de la prueba, ¿verdad? Que enfrenta este siervo, este varón del Señor. Y nuestro pastor nos había dicho, hermano, y aparte porque la Biblia lo dice, que Job estaba ¿qué, hermano? Cuando estaban en la corte celestial y llegó el enemigo y le dijo, ¿sabes qué? Pues no le hago nada. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía como rodeado. Lo tenía rodeado, lo tenía cercado. Dice en el versículo 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás, ¿verdad? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En el versículo 10 que nos dice, no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene, a su trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y ya sabemos que Job abrió una puerta, ¿verdad? ¿Y cuál fue esa puerta que abrió? Para que el enemigo tuviera argumentos ante la corte celestial, porque aquí podemos ver que hay una corte celestial en los cielos, porque el enemigo no solamente puede actuar en nuestra vida, nada más porque sí. Es como un sistema, ¿cómo se podría decir aquí? Judicial, ¿no? Se presentan actas, se presentan argumentos, ¿sabes qué? Joel hizo esto, Max hizo esto, Leti hizo esto, y así el enemigo puede presentar argumentos y el Señor evalúa y pues da la orden, porque el enemigo no puede actuar sin que Dios le dé permiso, y obviamente sin que nosotros también le hayamos dado alguna puerta, ¿no? Entonces llegó el enemigo, hermano, y le dijo, lo tenía cercado. Y después, ¿qué pasa en la vida de Job? Llegan mensajeros y le dice que ya había perdido ¿qué? Sus ovejas, ya había perdido ¿qué más? Sus asnos, sus hijos, su casa, todos sus bienes, y se quedó sin nada. Ahora, muchos estudiosos, hermano, a estos mensajeros les llaman los mensajeros de Satanás. Y prácticamente, ¿qué hizo el enemigo? En el versículo 10 ya vimos que el Señor tenía cercado a Job. ¿Y ahora qué hizo el enemigo también? Lo tenía rodeado, hermano, de pérdidas, lo tenía atado en las áreas. No había un refugio humano, porque él a quién iba a acudir si ya no tenía prácticamente nada. Pero ¿qué hizo Job, hermano? Vamos al versículo 21. ¿Alguien lo puede leer, hermano, por favor? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dijo, y Jehová quitó. Jehová quitó. Y sea el nombre de Jehová bendito. Amén, amén.
Ajá. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, honestamente, en nuestra vida, si nosotros nos llegara a pasar, aunque sea una de las cosas de Job, nosotros, no le digo que me responda, sino que nos evaluemos cómo estemos en ese agradecimiento, que seamos honestos con nosotros mismos. Nosotros tendríamos la capacidad de dar una acción de gracias como la hizo este varón de Dios. ¿Seríamos capaces de decir Jehová dio, Jehová quitó? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque de esto se trata el tema, de las acciones de gracias. Porque Job había perdido todo. Estaba cercado también por el enemigo. No tenía dónde ir. Pero ¿qué fue lo que hizo que Job saliera de ese círculo del enemigo? Justamente lo que acabamos de ver. Él, en lugar de quejarse, ¿qué hizo? Glorificó a Dios y agradeció. Dice que Adoró. El enemigo, ¿qué esperaba que hiciera Job? Que negara. Que blasfemara, que reclamara, que maldijera. Pero fue todo lo contrario. ¿Cómo habrá reaccionado el enemigo cuando vio esa actitud de este hijo de Dios, hermano? Dice que se postró, adoró. Fíjese, aquí yo estaba analizando algo, hermano, y es que dice que en todo esto Job no pecó. ¿Qué hubiera hecho la queja? Porque sabemos que Job estaba, por así decirlo, rodeado. ¿Qué hubiera hecho la queja, hermano? ¿Cómo? ¿Lo hubiera mantenido? con reclamos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nuestro pastor hizo un círculo donde ponía a Job y el enemigo estaba el escudo del Señor? ¿Verdad? Pero en este caso es que Satanás siempre quiere voltear la bendición por maldición. Quería poner ahí todo lo contrario, ¿verdad? Que él quería. Pero si él se hubiera quejado, hubiera permanecido en ese círculo. Pero hizo ¿qué? Acciones de gracias. Y yo le pregunto, ¿Job permaneció en ese lugar? Tratando de decirle, la gratitud nos mantiene fuera de las artimañas del enemigo, de los planes, del escudo del enemigo, porque él también tiene un escudo, hermano. El enemigo también pone escudos, son corazas, mecanismos de defensa que quizás podemos verlo de alguna manera. Él es un copión, pero todo lo transgiversa. Él también puede rodearnos, puede cercarnos. Y cuando nosotros estamos cercados, significa que estamos estancados, que no estamos progresando, que no estamos avanzando, que no estamos en un proceso de transformación. Es algo que a mí el Señor me está hablando, hermano, ministrándome también viviendo esto. La queja te va a seguir encerrando, pero la gratitud te hace salir de ese círculo. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, cuando tú agradeces, ¿qué pasa? Te mueves, avanzas, pero si te quejas, te vas a estancar. Ahora vamos a ver, hermano, a Job, cuando él dio ese agradecimiento en su vida. Vamos a imaginarnos como un terreno donde estamos nosotros aquí y hay una cerca alrededor. La única manera de salir, ¿cómo sería, hermano? Por ejemplo, imagínate, tú estás aquí y alrededor hay una cerca con esas metálicas, ¿cómo se llama, pastor? Un alambre, por ejemplo. Imagínate que estás cercado, ¿cómo vas a salir de ese lugar? ¿Cómo saldríamos de ese lugar, hermano? Si estás cercado, no hay nada donde puedas
No hay nada, está cercado. ¿Cómo saldríamos de ese lugar? Porque Job salió de ese lugar. Hay unos que con agradecimiento, pero si tú pudieras describir de alguna manera el agradecimiento, ¿cómo hizo que saliera de ahí? Está interesante, ¿verdad? Yo digo que te elevan a otro nivel. Amén. Fíjese lo que acaba de decir la pastora. La única manera de salir de un lugar donde parece que no hay salida es en algo sobrenatural, hermano, porque ni siquiera puedes, si fuera de Juan, ni siquiera lo vas a poder escalar ni agarrar. Necesitas el poder de Dios, como dice nuestra pastora, que te eleve, que puedas saltar de alguna manera, que te eleve. Vamos a Habacuc, hermano. Habacuc 3, 17 al 19. Amén, amén. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice, hermano? Con todo yo me Con todo, alegraré. ¿qué? Yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, Amén. el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Cuál es el contexto, hermano? Hay una crisis nacional ahí, en Habacuc, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Para no hacer el cuento largo, hermano, ahí hay una crisis, había crisis económica, había una escasez de frutos, una escasez agrícola, había una inestabilidad. Ahora yo le pregunto de nuevo, si estuviéramos en una situación así, ¿podríamos dar acción de gracias? Ahora, por eso estamos viendo este tema, porque vamos a ver cuál es el beneficio de las acciones de gracias, hermano. ¿Cuál es? Entonces, el profeta dijo: con todo yo me alegraré. A pesar de que parecía una situación para quejarse otra vez, para lamentarse, una situación quizás para dejar todo atrás, o no lo sé, algo que quizás en nuestra vida estamos así, hermano, y parece que ya no tiene sentido, no sé, seguir avanzando. Ahí es donde entra el poder de las acciones de gracias. Entonces, ¿cuál es el orden, hermano, que estamos viendo aquí? ¿Cuál es el orden, hermano? Primero había una crisis, había una escasez, había una inestabilidad. Pero ¿qué hizo después? ¿Qué hizo después de eso? De ver eso, ¿qué hizo el profeta? Otra vez, así como Job, ¿qué hizo? Primero se alegró, luego se gozó. Ahí está, se alegró y se gozó. Y eso le dio nuevas fuerzas. Amén. ¿Qué le dio? Nuevas fuerzas, y después Le dio alturas. Amén. amén, ¿verdad? Déjenme ver el versículo como dice. Dice: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar.
Por eso yo le ponía ese ejemplo, hermano. Si tú estás cercado completamente, la única manera que tú puedes salir de ese cerco, bueno, quiero decir, yo creo que hay otras maneras, pero esta es una de estas maneras de poder salir de ese cerco, que yo creo que hay más. Una de esas es dando gracias, acción de gracias. Y aquí estamos viendo que cuando nosotros damos acción de gracias, el Señor dice que nos hace nuestros pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Ahora quiero darle algunas características de los pies de siervos, hermano, o de los siervos. Mire, los siervos tienen agilidad en terrenos peligrosos. Pueden escalar acantilados casi verticales, con superficies con mínima superficie de apoyo, donde parece que no te puedes apoyar, montañas rocosas inestables. Pueden escalar este tipo de terrenos. Y fíjese, sus pezuñas están diseñadas con parte exterior dura y con una parte interior suave y flexible que se adapta a la roca. Las características de los siervos están interesantes, hermano, porque yo se lo quiero traspasar a lo espiritual. Vemos que pueden escalar, ¿verdad?, terrenos peligrosos, pero ¿qué es lo que les hace mantenerse en esos terrenos? Especialmente tus pies, cómo están adaptados. Y me quiero enfocar en eso porque la palabra que acabamos de ver, el versículo, dice que hace nuestros pies como de siervas. ¿Y cuál es? Por eso estamos viendo en lo natural cómo son esos pies. Fíjense, se lo leo de nuevo. Tienen una parte exterior dura y una parte interior suave y flexible que se adapta a la roca. Se adapta a las rocas, hermano. Y los siervos no están en el valle. ¿En dónde dice que están los siervos? En la punta del monte, en los pedregales. En los pedregales, en las montañas. En los acantilados están en las alturas. En los voladeros. ¿Sí? ¿Y qué representarán las rocas, hermano? La palabra de Dios. Hay maneras de verlo, ¿verdad? Por ejemplo, también vamos a mejor decir que ese terreno, ¿qué representaría ese terreno montañoso? Problemas, ¿no? Como un terreno donde parece difícil la cosa, ¿no? Donde parece que está complicado. Pero los siervos tienen pies adaptados para poder mantenerse ahí, pero quiero darle más contexto. Lo que le quiero dar a entender, hermano, por ejemplo, Dios no está cambiando el terreno. Deja que de alguna manera tú estés pasando esas situaciones, pero lo que hace es que te está, no quiero ocupar tanto adaptando, sino que te está dando la capacidad de poder resistir ese terreno. O sea, no te está cambiando el terreno, sino que te está dando fuerzas en los pies, te está adaptando los pies para que puedas estar en ese terreno. Quiere decir que Dios nos quiere dar a nosotros pies de siervos, hermano, para que podamos enfrentar estos problemas que el enemigo quizás nos pone, o los problemas que normalmente se presentan. O sea, por ejemplo, vamos a ver, ya lo encontré, hermano. O sea, es que Dios no siempre nos va a quitar la crisis, ¿verdad?
te va a dar una capacidad para que puedas, ¿qué? Caminar. Eso era lo que yo le quería decir. Para que puedas caminar sobre ella. Vamos a ver otra característica de los siervos. Los siervos tienen una visión estratégica desde las alturas. Vamos a ver. Los siervos suben para detectar depredadores, tener una ventaja visual, para anticipar ataques. No viven abajo, donde el peligro es constante. Ahora, la aplicación, la manera espiritual, ¿cómo lo trasladamos a lo espiritual? Que tenemos que vivir siempre en el monte o en la roca que es Cristo, en las alturas, en la presencia de Dios. O sea que cuando agradecemos, ¿qué pasa, hermano? Subimos a otro nivel y en este caso nos elevan o nos amplían nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra manera de ver. ¿Sí? Cuando uno agradece, nos da más visión. Podemos ver más a lo lejos, porque tú estás arriba y puedes ver a lo lejos, hermano. Cuando ves que ya se están aproximando los problemas, desde lo alto también lo puedes ver y más fácil, ¿verdad? Cuando agradeces en crisis, hermano, cuando tú agradeces en una crisis, puedes ver más lejos. No vas a reaccionar impulsivamente porque ya te están advirtiendo, ya estás viendo desde lo lejos, pues ya estás viendo que se está aproximando. Disiernes, hermano, ataques antes de que nos puedan alcanzar. Fíjese, Salmo 18:33. Alguien que lo pueda buscar, hermano. Salmo 18:33. Dice 18:33. Dice: quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Amén. Dice: quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. O sea que no son las alturas de Dios. Amén. Son mis alturas. O sea que Dios, hermano, Dios te está asignando para dominar. ¿Sí? Vamos a ver otro. Mire, son extremadamente los siervos. Si usted ha visto un video en redes sociales que se hizo muy famoso, yo creo, donde está, creo que es un leopardo de la montaña y está un ciervo ahí. O sea, el ciervo ni siquiera está, no está viendo directamente a su cazador, pero cuando salta aquel, luego ni siquiera volteó, nada más oyó. Tiene un oído muy sensible. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Los dos prefirieron pues caer al vacío. Pero podemos ver que son extremadamente sensibles y están alertas. Los ciervos están alertas. El ciervo se salva en el video. ¿Sí? El ciervo se salva y el tigre no. El otro fue el que se fue, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces el ciervo tiene un oído agudo, sensible, un oído fino. Percibe, hermano, los problemas, percibe las vibraciones, en este caso dice, y reacciona rápidamente al peligro. O sea que el ciervo no se paraliza. El ciervo actúa, ¿verdad? El ciervo se mueve. Amén. Entonces, la gratitud, ¿qué hace? Nos activa esos. Tener pies de siervo.
Nos activa, hermano, nuestros oídos, nos hace más sensibles y nos hace estar alertas al peligro. El agradecimiento te mantiene alerta. Amén. Vamos a ver otra característica. Dice que no enfrentan al depredador, no lo enfrentan, sino que lo superan en movilidad. Dice aquí, el ciervo no pelea con el león, sino que lo supera en agilidad. ¿Cómo se defendió Job? ¿Peleó con el enemigo? Adorando. Se defendió adorando. Y aquí estamos viendo esa característica. El ciervo no pelea con el león, sino que lo supera en agilidad, es ágil. Entonces Job no discutió con el enemigo, no se peleó, no se agarró a trancar, como decimos aquí, ¿verdad? ¿Cómo? Así es. No se puso al tú por tú, sino que hizo un cambio ágil, como ciervo, se movió nada más así y se defendió adorando. Entonces ese movimiento de adoración, hermano, te lleva a las alturas, como decía nuestro pastor, te lleva a las alturas. Entonces, hermano, hay batallas que no se ganan como confrontando, no se ganan peleando, sino que se ganan Amén. agradeciendo, ¿verdad? Amén. Se ganan ascendiendo, subiendo. Amén, amén. 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 Entonces, por eso a Job le dieron pies como de ciervo, hermano, para poder salir de esa cerca que el enemigo también le puso. Y así a nosotros, el Señor nos quiere dar pies como de siervos. Ahora quiero ver otro, hermano, acerca del agradecimiento. Quiero ir a 1 Timoteo 2:1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, hermanos, no nada más por nuestros hermanos en la iglesia, por todos los hombres. Y a veces no nos gusta dar acciones de gracias por alguien que quizás no nos cae bien, ¿verdad? Pero aquí dice te ruego. ¿El orden cuál es, hermano? Rogativas, ¿verdad? Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea que no solamente es orar, no solamente es interceder, sino que lo tenemos que hacer ¿con qué, hermano? Con acciones de gracias. No nada más es orar y así. Tiene que ser con acciones de gracias. Ahora, la palabra gracia, hermano, que vemos ahí, o gracias, es la palabra 2169 del hebreo, ¿sí? Es la palabra semer, con Z, semer, y significa gacela, ¿sí? Significa gacela. Uno podría pensar otra cosa, hermano, en acciones de gracias en este caso, pero me da curiosidad que en el original, gracias, en ese versículo significa gacela.
Y dice, entre paréntesis, de su forma ligera de tocar el suelo. Otras versiones, como inglesas, le llaman gamuza. Entonces, hermano, las acciones del orar por nuestros hermanos, darle gracias, interceder, nos dan pies también como de gacela, no nada más como de siervo. ¿Y qué datos le puedo dar acerca de las gacelas? Aquí es algo parecido con el siervo. Dice que no vencen por velocidad. No vencen por velocidad, sino por maniobrabilidad. Difícil es la palabra. No vencen por velocidad, sino por maniobrabilidad. Porque leí que la gacela puede correr más rápido que un león, pero no más rápido que un... ¿Cuál era, hermano? Chinga. Era un leopardo, creo que es el leopardo el más rápido de todos, creo que es el leopardo. Y contra el leopardo no puede hacerle frente en cuanto a resistencia, en rapidez. O sea que la gacela no vence por velocidad, No por agilidad. por agilidad, por maniobrabilidad. Mire, las gacelas pueden correr muy rápido, pero no es el guepardo, pero no superan al guepardo en velocidad. Lo superan en cambios bruscos de dirección, en giros inesperados y en una resistencia prolongada. ¿Cómo lo aplicaríamos a lo espiritual? El guepardo es el problema del enemigo. Nosotros somos la gacela. Y viene pues súper rápido, viene con fuerza, ¿verdad? Y no le podemos ganar en velocidad. Tenemos que ser ágiles. ¿Y cómo vamos a ser ágiles, hermano? ¿Cómo vas a girar? ¿Cómo vas a tener ese movimiento para que el enemigo no te alcance? ¿De qué estamos hablando? De la gratitud. Una manera en que el enemigo espera que ahora sí ya está alcanzándote, pero como tú tienes pies como de gacela también, no te va a alcanzar y no se va a esperar ese cambio brusco que vas a dar de repente. Se va a sorprender. O sea que la gratitud, hermano, pues nos ayuda a girar, nos ayuda a cambiar de dirección. Amén. ¿Sí? O sea que la intercesión con acción de gracias, como acabamos de ver ahí, porque dice, tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que, con oraciones, con peticiones, con acciones de gracias. Primero que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Amén. De esa manera, hermano, nosotros podemos burlar al enemigo, que no nos alcance. ¿Qué más hace hermano? De aquí cómo podemos aplicarle. ¿Qué más puede hacer las acciones de gracias? Desarma, ¿cómo se llama? Estrategias, desarma planes, maquinaciones, o sea, es que el enemigo piensa que todo es como recto, como si fuera así derecho, ¿no? Pero las acciones de gracias no van así, sino que hace que des un retorno, no sé, que des una vuelta rápido. Cambia las direcciones, rompe las persecuciones. Cuando te están persigue, si te sigues quejando vas a seguir en línea recta. Pero si de repente das una acción de gracias, vas a cambiar la dirección, que el enemigo piensa que así va, hermano.
Tenemos que ser ágiles espiritualmente. Amén. Amén. Vamos a ver otro. Fíjese, me llamó la atención bastante. Tienen una habilidad bien especial, las gacelas. Pueden encoger sus corazones y sus hígados. Miren, dice, las gacelas están adaptadas a la vida en ambientes secos, pero incluso ellas pueden tener dificultades cuando el alimento y el agua escasean en sequías severas. Algunas especies pueden adaptar su fisiología para afrontar esta situación, sí, porque pueden tener problemas para tener alimento, entonces pueden adaptar su fisiología. Dice, las gacelas de arena, por ejemplo, han desarrollado la capacidad de encoger órganos que requieren oxígeno, como el corazón y el hígado, durante épocas de escasez. Dice, esto les permite respirar menos, lo que podría reducir la cantidad de agua que pierden por una evaporación respiratoria. Bueno, lo más importante de aquí, están adaptadas a la vida en ambientes secos. En ambientes secos, están adaptadas para los ambientes secos. ¿Y de qué manera, hermano, sobreviven en un ambiente seco? ¿De acuerdo a lo que le acabo de leer? Sí, amén. ¿De qué manera sobreviven en un ambiente seco? Adaptando sus órganos. Sus órganos. Y especialmente uno de ellos es el corazón. Encoge su corazón. O sea que en temporadas de sequía, hermanos, estamos en una temporada de sequía. ¿Qué podemos hacer ahí? Como la gacela. ¿Qué representa el corazón? La mente. La mente, sentimiento, voluntad, emociones, el intelecto. Porque si estás en un momento de sequía, hermano, si tú dejas que el corazón te domine, las gacelas no lo expanden, al contrario, ¿verdad? Lo contrario. Es como el celular que se pone en modo ahorro. Se pone en modo ahorro y así espiritualmente podríamos decir que dejas de enfocarte en el mundo exterior para enfocarte solamente en Cristo. Amén. O sea que no deja la gacela que el corazón interfiera como el modo ahorro que está diciendo nuestro pastor en un celular. No dejas que todo lo demás te distraiga, sino que te vas a enfocar. Porque ¿para qué ponemos el modo ahorro? Para no distraernos, no recibir llamadas, porque estás en algún lugar donde necesitas privacidad o necesitas estar estudiando, no lo sé, no quieres que nadie te interrumpa. Entonces las gacelas hacen eso, hermano, contraen su corazón, entonces no lo expanden, y nosotros lo tenemos cuando estamos en una temporada de sequía, como las gacelas que están adaptadas para pasar esas temporadas. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que expandir la ansiedad, ¿verdad? No nos tenemos que inflar en qué, en temores, en exagerar la crisis, sino que, hermano, sino regular pues nuestro intelecto, ¿verdad? Nuestras emociones, que no nos dominen. Y amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que dar acciones de gracias, pues hermano. hasta ahora el mundo, ¿no? Mucho está saliendo que para contrarrestar la ansiedad, agradece. Así es. Es que el enemigo, es que el mundo se ha dado cuenta que en la Biblia hay principios básicos de psicología, hermano. En la Biblia es un libro bien tremendo, bien hermoso, de la palabra del Señor. Amén, hermano. Entonces, pues prácticamente, pues, es lo que yo le quería
compartir, hermano, en esta noche. Solo para terminar, ¿cuál es la diferencia entre una sierva y una gacela? La gacela lo contrario. ¿Cuál? La gacela contrario. Ajá, contrario. La maniobrabilidad. Así es, por ejemplo, el ciervo tiene estabilidad en dónde? El ciervo tiene estabilidad en dónde? En la peña, En las alturas. en las alturas. La gacela En lo recto no tiene agilidad. En el monte, en el llano. en los llanos. En los llanos. O sea que tenemos que tener pies en las alturas, estabilidad, maniobrabilidad en las alturas y también cuando estamos en lo seco. Y tener un oído afinado. Así es. ¿Qué más? Las siervas, por ejemplo, nos dan seguridad en terrenos rocosos, ¿verdad? Y nos dan posicionamiento espiritual. Anticipan. Anticipan. La gacela tiene agilidad, hermano, en la persecución. Cuando lo están persiguiendo, porque Y resistencia. y resistencia, ¿verdad? Porque el ciervo no corre, ese pues va escalando y se va moviendo del lugar y va buscando los lugares donde el enemigo no puede pasar para que se caiga. Entonces la gacela tiene agilidad en la persecución y maniobra cuando lo están atacando. O sea, cuando el enemigo siente que ya te va a agarrar y tú sabes con una acción de gracias, agradeciéndole, nada más ver cómo tú ya te va a alcanzar y cómo de repente ya te hiciste para un lado como la gacela. Ninguno de los dos se enfrenta. Ajá, exactamente, no se enfrentan. Podemos sacar muchas cosas de esto. Hermano, algo, por ejemplo, una habla de posición y otra es de movimiento, ¿verdad? Y esto nada más es pues sí, algo que yo le quería compartir, hermano. Le quería hablar un poco más acerca de las acciones de gracias. Por ejemplo, ahora, ya para terminar, ahora sí, ¿cómo damos una acción de gracias? ¿Cómo damos una acción de gracias? Mire, por ejemplo, las acciones de gracias son importantes porque en el Salmo 100 ya habíamos visto lo que era un camino para llegar a la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando dice entrar por sus puertas con acciones de gracias y sus atrios con alabanza. O sea, para poder entrar, lo principal, hermano, es entrar por las puertas con acciones de gracias. Y gracias es la palabra Todá, 84:26 del hebreo, Todá. Y tiene derivaciones de la palabra 30:34 que es Yadá, y esa se deriva de la 30:27 que es Yad. Por ejemplo, miren, la 84:26 que es Todá dice que es una alabanza, que es gracias, es una extensión de la mano, es una confesión, una adoración, un coro de fieles, un coro de adoradores, pero principalmente es tener las manos levantadas. Eso es una forma de dar acciones de gracias. Principalmente es eso, tener las manos. Si a ti te preguntan ¿por qué levantas las manos? Pues es porque estamos agradecidos. De una manera, alzando las manos, hermano, y diciendo, Señor, te alabo, te bendigo. Y yo estaba, hermano, en la adoración, el primer canto, ¿verdad? No creo si fue el primero o el segundo, con manos levantadas al cielo, me acuerdo que decía. Y el Señor así nos quiere, hermano, con manos levantadas, con acciones de gracias. Por ejemplo, la otra palabra ya significa reverenciar, adorar, lamentar.
Dar las manos también, hermano. Es que esto tiene que ver, hermano, también con el lugar santísimo. Veámoslo nada más. Unas en las puertas, otras en el atrio y otra acción de gracias es en el lugar santísimo. Pero a lo que solamente ya quiero terminar, hermanos, diciéndole pues que el Señor nos quiere dar esa agilidad, nos quiere dar movilidad, nos quiere llevar a las alturas. Y si en algún momento tú te has sentido cercado, una de las maneras que tú puedes saltar ese cerco, ya vimos que es con acción de gracias. El Señor te va a dar pies como de ciervos, como de ciervo, como de gacela, para que puedas saltar, porque otra parte es que la gacela también puede saltar. Amén, hermano. Entonces, que el Señor te bendiga. Nos despedimos en las redes sociales.